A través de Radio La Voz de la Costa, el Servicio de Salud Osorno presenta la 4ª temporada de Conectados con tu Salud. Un espacio comunitario y participativo de promoción y prevención que busca acercar la toma de decisiones, el acceso y el autocuidado a quienes se atienden en la red asistencial. Recuerda que, ante consultas, puedes llamar al Fono Salud Responde 600-360-7777. 600-360-7777. Conectados con tu salud. Ya comienza. Ya comienza. Muy, pero muy buenos días a todas y todos quienes a esta hora sintonizan, por supuesto, Radio La Voz de la Costa por todas sus señales. Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud. Este espacio del Servicio de Salud Osorno, en su 4ª temporada ya, lo acompaña, estimado auditor, estimada auditora, con información relevante, entrevistas con expertos. Bueno, la idea es acercar la prevención, y la promoción de salud para que cuidemos entre todos nuestro bienestar. En la conducción les saluda el periodista Felipe Guerrero y destacamos también el trabajo en la realización de este programa de Pamela Reyes, profesional del servicio. A propósito de estos días de frío y de mayor ocurrencia de episodios de contaminación ambiental, hoy vamos a conversar sobre un tema muy pero preocupante, ¿no? Como lo es el consumo del tabaco y sus dañinas consecuencias para la salud. Es que recientemente, el 31 de mayo, fue la conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco, por lo cual saludamos a nuestro invitado de hoy. Él es encargado de salud respiratoria en el Servicio de Salud Osorno, kinesiólogo de profesión, don Mario Aburto. Buenos días, don Mario. Hola, buenos días, Felipe. Gracias, Mario, por acompañarnos nuevamente en este espacio y reforzar entre nuestros auditores estos negativos efectos que tiene el tabaco para nuestra salud. A modo de introducción, Mario, ¿qué quisiera señalar, colgándonos también de esta reciente efeméride, ¿no? Sí, la verdad es que, como bien mencionaba, es un tema bastante preocupante el día de hoy, ya dado que está más que demostrado que el consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad y muerte prematura, que es evitable por otro lado, ya, pero que sin embargo es tanta la cantidad de gente que consume tabaco que se considera una epidemia a nivel mundial, ya. Y eso básicamente es porque se estima que cada vez hay más muertes o atribuibles al consumo de tabaco, y dentro de ellos se estima que 1 de cada 10 adultos en el mundo de alguna forma tiene alguna mortalidad asociada a este consumo. Ya ahí vemos que las cifras, no son muy alentadoras, porque se prevé que de aquí al 2030 más de 8 millones de personas anuales vayan falleciendo si se mantienen las mismas condiciones de consumo que existen hasta el día de hoy. Como tú bien dices, Mario, se trata en la práctica de una epidemia mundial, ¿no? ¿Cómo estamos por casa, se diría, ¿no? ¿Cómo está el consumo en Chile? Tenemos entendido que ya es una problemática de salud pública, ¿no? Sí, todo lo que tiene que ver con el consumo de tabaco es un importante problema de salud pública en nuestro país, ¿ya? Que tiene que ver con la magnitud de la que hablábamos, o sea, de la gran cantidad de personas que fuman. Se estima que en Chile más de 4,5 millones de personas fuman actualmente, wow. ¿Ya? Pero más que también, aparte de esa magnitud, es por las consecuencias que este consumo de tabaco produce, tanto en la salud como en los mismos costos sociales también para la familia y los costos sanitarios para nuestro sistema, ¿ya? Sabemos que, por ejemplo, dentro de las principales enfermedades, el tabaco es uno de los principales factores de riesgo para 6 de las 8 principales causas de mortalidad que existen, ya que son, por ejemplo, por tuberculosis, cáncer, diabetes, cardiopatías isquémicas, enfermedades cerebrovasculares, ya el clásico accidente vascular que se habla muchas veces, las enfermedades respiratorias, dentro de las cuales, una de las más frecuentes y asociadas al consumo de tabaco tiene que ver con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que afecta, a muchas personas que empiezan a tener falta de aire, sensación de ahogo, tos persistente, ya, y eso básicamente se debe al consumo persistente de tabaco durante varios años. Vamos a ir decantando de a poco y también hablando sobre las consecuencias para la salud, ¿no, Mario? Pero me imagino que para ustedes, los que trabajan en esto, cobra especial relevancia el hecho de que atravesemos en este momento, por ejemplo, episodios del aire de contaminación crítico. ¿Cómo se conjuga negativamente, me imagino, eso con el consumo del tabaco?
Bueno, la verdad es que el respirar este aire contaminado con una alta carga de material particulado 2,5, que es muy dañino, efectivamente genera una carga importante de partículas que ingresan al organismo, ya, y que van generando distintas complicaciones a nivel general. Entonces, si a esto le sumamos además que muchas veces hay personas que directamente se inoculan a través de la boca, digamos, humo de combustión directo, como el del tabaco, obviamente que estos potenciales efectos negativos de alguna forma se refuerzan, ¿ya? Entonces, como te explicaba, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si bien es cierto una de las principales causas de tabaco, también se ha visto que la contaminación o la exposición mantenida por hartos años a contaminación ambiental, sobre todo la combustión de biomasa, que es lo que ocurre en nuestra zona, también contribuye a generar este mismo tipo de patología. Entonces son cosas que se van potenciando. Imagínense entonces, importante ahí lo que nos dice don Mario Aburto. ¿Cómo estamos respecto de datos de los chilenos, don Mario? ¿Cuánto fumamos? ¿Cuánto? Yo no fumo, la verdad, pero bueno, hablamos aquí, sobre todo a la población, ¿no? ¿Cuánto fuma el chileno? Bueno, la verdad es que sigue fumando harto la población en Chile. Ya se estima, según las últimas encuestas de salud, que 1 de cada 3 personas en el fondo, mayores de 15 años, sigue consumiendo tabaco. Ya, esto básicamente un 32,5% de la población. Y lo importante aquí del tema es que, si bien es cierto, esto es un poquito menor que las encuestas anteriores, el gran problema es que las personas que están fumando más cantidad de cigarros, ya que esos son dos, digamos, datos distintos. Uno es cuánta población fuma, se mantiene fumando, como digo, es 33% casi la población, pero ese tercio que fuma está fumando más cantidad de cigarros que antes. Entonces, sigue siendo un problema global el tema del consumo de tabaco, ¿ya? Y esto básicamente porque se demuestra que, por ejemplo, el acceso al cigarrillo, a pesar de que no había restricciones y todo, igual sigue siendo algo fácil, socialmente aceptable, ¿ya? Y tenemos una edad de inicio igual del cigarrillo que es bastante precoz, ¿ya? Y eso es una de las principales razones de por qué además se empieza a generar una mayor adicción al tabaco cuando se comienza a fumar a edades tempranas, ¿ya? Si nosotros vemos en general, los datos muestran que los hombres siguen fumando un poco más que las mujeres, ¿ya? Los hombres fuman más o menos un 36,7% versus un 28% en las mujeres, ¿ya? Pero de alguna forma el daño que se produce también en las mujeres a veces es un poquito mayor, asociado también a otro tipo de conductas que tienen o a usos de otros medicamentos. Por ejemplo, el tabaco asociado también, por ejemplo, uso anticonceptivo, también genera un aumento de riesgo importante en las mujeres, ¿ya? Lo otro importante es que básicamente la población que nosotros tenemos en Osorno o como provincia en general, la prevalencia de cigarrillos es un poquito menor, sí, a la nacional, pero igual se está tratando de generar una concientización global porque aún así sigue siendo alto el consumo, cercano al 30%. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está la prevalencia acá en la provincia o en la región? Sí, estamos más o menos, según los datos, entre un 29,5% de prevalencia en la provincia, un 29,3% en la región, así que estamos ahí parejitos en cuanto al hábito tabáquico. Se puede notar una leve disminución, ¿no? Sí, como decía, desde el punto de vista global de las personas que fuman, el porcentaje ha ido bajando en el último periodo, y eso básicamente se debe porque ya como es un problema de salud pública, también se han tomado medidas importantes como modificación de la ley de tabaco, por ejemplo, que de alguna forma son obligaciones que ha adquirido Chile como país, ¿ya? Al suscribir un convenio marco para el control del tabaco en el año 2003, que de alguna forma permite generar estas restricciones que se han ido informando a la población. Ya sabemos que nosotros, por ejemplo, con la actualización de la ley de tabaco, ha habido una limitación de la publicidad y venta de productos del tabaco. También ha habido la prohibición de fumar, por ejemplo, en los establecimientos educacionales, en lugares de uso público, espacios deportivos, ya en los mismos trabajos, restaurantes. Ya sabemos que ya no es a libertad, digamos, como antes.
También ha habido un trabajo importante por ir generando un mensaje importante a través del etiquetado de los envases de cigarrillo, ya de los paquetes. Que es bien explícito, ¿no? Que es bien explícito, y la idea es justamente eso, también frenar un poquito el consumo de tabaco. Y también esto ha permitido que en los programas escolares también en los colegios de alguna forma se incluya la estrategia o el tema de tabaco como parte de la educación y actividades que tienen que desarrollar también los escolares en ciertos cursos, digamos, en los grupos de edad, donde de alguna forma la idea es que ellos aprendan y conozcan los efectos dañinos del tabaco, y lo más importante es que de alguna forma se trata de evitar el inicio del hábito tabáquico, que esa es como la clave fundamental. ¿Ya? Mario, para estar ahí bien con la contingencia, ¿no? La semana pasada, si no me equivoco, hubo un anuncio ministerial que tiene que ver con el GES, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Es un tema importante porque, como digo, se ha avanzado mucho en políticas públicas. Sin embargo, la gran deuda que existía hasta el momento es el poder ofrecer también a la población que quiere dejar de fumar una oferta y apoyo en cuanto a cesación tabáquica, ya que según el convenio marco esto también tiene que darse a nivel de los establecimientos de atención primaria, pero la verdad es que eso no se ha implementado. Nosotros tenemos alguna estrategia local que de ahí la voy a mencionar. Sin embargo, pudimos escuchar hace pocos días que se anunció, digamos, que se va a decretar como parte del GES, ya el tratamiento para cesación tabáquica en personas de 25 años y más, ¿ya? Y esto empezaría a regir desde el 1 de diciembre de este año. Así que esa es una excelente noticia porque de alguna forma se le está brindando acceso a estos tratamientos que son bastante complejos a veces, y como digo, se da acceso a las personas que quieren dejar de fumar estos tratamientos en atención primaria. Eso, para que la comunidad que nos escucha también lo entienda, ¿no? ¿A qué se refieren con cesación tabáquica? La cesación tabáquica en realidad consiste en un manejo que es como bastante integrado para poder abordar la dependencia de la nicotina que genera el tabaco, ¿ya? Y esto básicamente hay, diría, tres pilares fundamentales. Uno tiene que ver con de alguna forma el acompañamiento desde el punto de vista cognitivo-conductual, que se llama, para los pacientes que no pueden dejar de fumar por sí solos. Ya, porque recordemos que esto genera una adicción, la nicotina genera adicción a nivel cerebral, hay cambios que son evidentes. Entonces las personas muchas veces, aunque quieran dejar de fumar, no pueden hacerlo por sí solos. Entonces ese grupo de personas que ya tienen una dependencia importante, la cesación tabáquica consiste en un apoyo cognitivo-conductual, o sea, en que hayan profesionales capacitados que lo puedan acompañar en el proceso, enseñar a cómo vencer estos deseos impulsivos de fumar nuevamente, en cómo transitar por estos periodos, digamos, que habitualmente los tratamientos son entre 3 hasta 6 meses incluso, pero que de alguna forma le van dando herramientas también a las personas para que puedan controlar el tema del deseo de fumar. Ese es un pilar fundamental. Claro, porque tiene que ver con un manejo, como digo, de la ansiedad, de la conducta social, etcétera. Y lo otro también es un apoyo farmacológico que se les puede dar también a algunos pacientes que lo requieren, ya, porque no todos van a requerir fármaco, pero sí algunos también van a requerir el apoyo farmacológico, que puede ser a través de comprimidos, algo de un medicamento puntual. Y también un tercer pilar a veces son algunos sustitutos que se utilizan como de nicotina, que a veces sean chicles o parches, pero que también ayudan al proceso de dejar de fumar. Bien, si me dejas un segundo, Mario, porque yo le cuento a usted que se viene sumando a la sintonía de Radio La Voz de la Costa, presentamos un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud, que hoy hacemos con el profesional del Servicio de Salud Osorno, don Mario Aburto, con quien conversamos sobre las dañinas consecuencias del consumo del tabaco. Mario, avanzando con esta entrevista, ¿no? Bueno, sigamos cómo está el tema de la prevalencia a nivel local, ¿no? Es muy común ver a gente joven, ¿no? Muy joven fumando. ¿Cómo está eso? Sí, como decíamos, el gran problema es que la mediana, o sea, lo más frecuente del inicio tabáquico ahora se da a los 16 años. Sin embargo, la edad más temprana de inicio se está viendo en adolescentes ya a los 12, 13 años, ¿ya? Entonces, eso es un tema relevante porque ya vemos que, por ejemplo, en el grupo de 15 a 24 años, el 30% de ellos ya está fumando de alguna manera, ¿ya? Y ese consumo va aumentando en el grupo ya un poquito mayor, de 25 a 44 años, donde sobrepasa el 40%. Y eso tiene que ver también porque a esa edad ya son laboralmente activos, entonces hay más acceso también a poder comprar cigarrillos, ¿ya?
y después con la tendencia es que la adultez mayor vaya de nuevo disminuyendo un poco, ¿ya? El gran problema de esto es que en la medida que más temprano parte el hábito tabáquico, hay más riesgo de generar una dependencia en la nicotina, ¿ya? Porque la mayor dependencia justamente se ve en las personas de entre 15 y 24 años, ¿ya? Y eso, como digo, es muy relevante porque además el tabaco tiene un impacto importante, va produciendo, se estima, 2 muertes por hora en el país. Entonces por eso que se habla siempre de más o menos 50, 52 muertes diarias por alguna causa atribuible al tabaco, ¿ya? Un panorama muy complejo y muy terrible, pero que como salud debemos no crear conciencia. Hay un tema acá que tiene que ver con las sustancias químicas que tiene el cigarrillo, Mario. Contémosle por favor a la comunidad cuál es el daño a nivel químico que genera un cigarro. Sí, lo que pasa es que el cigarro ya está demostrado tiene más de 7.000 sustancias químicas, ya, de las cuales algunas vienen, digamos, de la hoja de tabaco, pero hay otras que se incorporan durante la fabricación de los cigarrillos, ya, que son incorporados por la industria tabacalera justamente para mejorar el sabor, para hacer que el humo sea más fácil de aspirar, que llegue más rápido al cerebro. Entonces también el cigarrillo se modifica para que de alguna forma genere mayor hábito de fumar, ¿ya? Y el problema es que de estas 7.000 sustancias ya igual está demostrado que al menos 250 de ellas son tóxicas, ¿ya? Y dentro de ellas además hay 69 sustancias demostradas también que son cancerígenas, Wow. donde dentro de ellas destaca el alquitrán, que es uno de los componentes más dañinos que existe, ¿ya? Y bueno, y el componente natural que tiene la hoja de tabaco, que es la nicotina, pero que la nicotina es la que produce lamentablemente la adicción y por lo tanto genera o es causante del potencial abuso del consumo de tabaco. Bueno, un panorama complejo, Mario, y continuemos hablando, por supuesto, de la parte que nos convoca, ¿no? Empecemos a hablar de qué enfermedades, fuera de las que ya habías mencionado, puede generar el consumo del tabaco, a qué órganos puede afectar y todo eso. Bueno, lo importante es tener en cuenta que cuando uno fuma, el humo del tabaco ingresa por las vías aéreas, por lo tanto llega a nivel pulmonar y de pulmón se traspasa hacia la sangre, todas estas partículas, y la sangre irradia a todos los órganos. Por lo tanto, el tabaco no solo produce un daño, como algunos creen, por ejemplo, a la laringe, a la boca o a los pulmones, ¿ya? Sino que a través de la sangre se puede esparcir estas partículas a todos los órganos. Por lo tanto, el daño que produce el tabaco va a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar, a nivel, por ejemplo, de enfermedades del corazón, enfermedades renales. Y por eso que el tabaco en sí, muchas veces escuchamos de cáncer pulmonar, pero el cáncer pulmonar es uno de los tantos que produce el tabaco. El tabaco genera riesgo importante de producir cáncer de próstata, cáncer de riñón, de vejiga, páncreas, ¿ya? Entonces, como digo, es una serie de órganos que se ven afectados por el daño del tabaco, ¿ya? Se han visto y eso también, hablando en cáncer, digamos, aparte de todas las enfermedades respiratorias que hablábamos, aparte de todas las enfermedades cardiovasculares, los infartos, los accidentes vasculares que van en aumento cada vez, también muchos de ellos, que cuando se dan en personas más jóvenes, uno ve que tienen un hábito tabáquico importante de fondo. hemos visto también, Mario, estas afectaciones que muestra la publicidad incluso de boca, ¿no? Dientes, lengua. O sea, por todos lados es dañino el tabaco. Claro, lo que pasa es que esas son, por ejemplo, a veces lesiones que se empiezan a producir en la misma boca, que son con un cáncer, pero independiente de la enfermedad final, también la gente tiene que considerar que el tabaco en sí además produce otras enfermedades que a veces son menos visibles a nivel de los dientes. Los dientes empiezan con problemas de las encías, que se llama gingivitis. Sabemos que aparte se ponen amarillos, que hay mal sabor, mal olor, la piel también empieza a envejecer. Entonces, además del tema de salud, también hay un tema estético por medio donde se genera también algún efecto importante del tabaco. Seguimos avanzando en Conectados con tu Salud. Hoy hablamos de los peligros que tiene el tabaco, ¿no? Mario Aburto, profesional del Servicio de Salud Osorno, nos trae datos muy interesantes acá, como por ejemplo este gráfico que sería bueno que la comunidad lo sepa, Mario. ¿Cuáles son, hablamos de muertes relacionadas al tabaco, ¿no? ¿Qué cosas están dentro de este gráfico? Bueno, ahí como decíamos, lo principal, las enfermedades cerebrovasculares, ¿ya? Las enfermedades isquémicas que tienen que ver, para que las personas lo entiendan, son básicamente los infartos al corazón principalmente.
También genera un riesgo de tener enfermedad hipertensiva. Bueno, hay mucha gente hoy en día que tiene hipertensión arterial, las bronquitis crónicas y EPOC que ya habían mencionado, como decía, cáncer de pulmón, tráquea, bronquios, cáncer de páncreas, cáncer de esófago, riñón, vejiga, también los cánceres, como hablábamos, de la mucosa oral, lengua, labio, faringe, que puede ser, genera una complicación de algunas enfermedades que ya pueden preexistir, por ejemplo, como el asma, ¿ya? Las mamás que fuman igual tienen, por ejemplo, alto riesgo los niños, los bebés, de tener un síndrome de estrés respiratorio al nacer o tener muerte súbita también, ¿ya? Más los clásicos cuadros bronquiolitis, bronquitis que habitualmente afectan a gran parte de la población. Bien, se nos está acabando un poquito el tiempo, Mario. Sabemos que este tema da para mucho, pero para ir un poquito cerrando, ¿cómo tiene una persona, existe alguna manera de que una persona sepa si tiene o no dependencia a la nicotina? Sí, en general se hacen algunas preguntas dirigidas a las personas, pero lo clásico es que, por ejemplo, la persona que se despierta y dentro de la primera media hora de haber despertado necesita fumar, ya sea con el primer café o en la mañana, eso ya es un marcador importante de adicción. Entonces es la forma más fácil de saberlo. Ya con ese dato uno puede saber que esa persona sí genera una adicción a la nicotina. ¿Ya hay algún test, tenemos entendido, no? Sí, lo que pasa es que hay varios tests y encuestas que se hacen para poder determinar eso. Entonces, la medida que los equipos de salud, por ejemplo, como decía, nosotros estamos promoviendo una estrategia de un convenio con el gobierno regional, que hemos tenido apoyo ahí del GORE, para implementar un programa de prevención de cáncer pulmonar y otros asociados al consumo de tabaco. Y dentro de ellos hay el equipo clínico que ayuda a estas personas que quieren dejar de fumar, justamente averigua los hábitos, entre ellos la cantidad de cigarros que consumen, más algunas preguntas, un test de Fagerström que se llama, que da un indicio de cuánta adicción tienen estas personas a la nicotina. Entonces las personas que tienen una adicción ya alta o muy alta, una dependencia muy alta a la nicotina, son efectivamente los que requieren más apoyo para dejar de fumar, porque a pesar de que saben que el cigarrillo hace mal, de todos los daños que hemos mencionado, a pesar de eso las personas no pueden dejar de fumar por sí solos. Entonces ahí es donde entra este equipo que ayuda, digamos, en el tratamiento y el seguimiento de estos usuarios para poder completar el proceso de cesación tabáquica. Y como decía, no es fácil. La mayoría de las personas tienen recaídas de por medio, como cualquier adicción, pero volviendo a intentar y volviendo a tener la asesoría del equipo, finalmente logran o cumplen el objetivo de finalmente dejar de fumar en algún momento. Mario, ya en los últimos minutos, ¿no? Junto a estos esfuerzos que se están haciendo con el gobierno regional, el Servicio de Salud, para la prevención de estas enfermedades asociadas, ¿qué otra cosa puede hacer una persona que tiene estos problemas? ¿Dónde tiene que acudir? ¿Qué otros programas y esfuerzos hay desde la red asistencial para dejar de fumar? Bueno, siempre se promueve el tema de los ambientes libres de humo de tabaco, que ojalá, por ejemplo, las viviendas sean libres de humo de tabaco. También hemos de alguna forma promocionado el tema de los establecimientos de salud libres del humo de tabaco, porque es una cosa como esencial también para que los establecimientos de salud sean un espacio protegido de eso. También conmigo estamos haciendo campañas de difusión habitualmente para esto del día sin fumar, y sobre todo estamos haciendo harta educación en colegios y agrupaciones a través de este programa del gobierno regional para poder de alguna forma difundir y concientizar a la población respecto a los daños que produce el tabaco. Y ahora último también respecto a los dañinos que puede ser también el consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores, que de repente quedan como al margen y algunos dicen, bueno, eso sirve para dejar de fumar. La verdad es que no sirven para dejar de fumar, tienen sus riesgos asociados también. Y hace poquito se aprobó también un reglamento que va a haber un mejor control de esos productos acá en Chile. Y como siempre decimos, la atención primaria es la puerta de entrada para consultas y exámenes, ¿no? Exacto. Ya, y lo último, antes que se nos vaya, yo sé que estamos cerca de la hora, ¿qué pasa con los fumadores, o en realidad quienes no fumamos? ¿Cómo está la situación de los fumadores pasivos en nivel local? Bueno, lo que pasa es que los fumadores pasivos, al estar expuestos también al humo de otras personas, en realidad los riesgos también son importantes. Ya los fumadores pasivos igual tienen mayor riesgo de contraer algunos problemas de salud que genera el humo, entre ellos el cáncer como tal, o todas estas enfermedades pulmonares y cardiovasculares las que mencionábamos. Entonces, por eso es que es importante que algunas personas, a pesar de que no fuman, pero si conviven con alguien que es muy fumador, también tienen alto riesgo de enfermar de lo mismo. Perfecto. En 20 segundos, algo que se te haya quedado en el tintero o que quisiera reforzar, Mario.
No, básicamente hacer un llamado a la población, sobre todo de tratar de alguna forma abordar este problema. Lo más importante de todo es tratar de que los niños, sobre todo adolescentes, eviten iniciar el consumo de tabaco. Esa es la clave. Una vez que ya empiezan a consumir, ahí es un poquito más complejo. Como digo, hay más riesgo de generar adicción en personas jóvenes, entonces ahí se complejiza un poquito más. Por eso la clave es hacer harta intervención, sobre todo con nuestros niños y jóvenes, para que no empiecen a fumar, porque ahí es donde se empieza a generar el gran problema. Muy bien, usted escuchó clarito, le damos las gracias por acompañarnos y despedimos al encargado de salud respiratoria del Servicio de Salud Osorno, don Mario Aburto, por este importante mensaje e información preventiva. Y a usted, que nos premia siempre con su sintonía, que tenga una muy buena semana. Recuerde prevenir enfermedades respiratorias con las medidas por todos conocidas, por ejemplo la vacunación. Permanezca junto a Radio La Voz de la Costa. Lo invitamos para el próximo capítulo de Conectados con tu Salud. El Servicio de Salud Osorno a través de Radio La Voz de la Costa presentó Conectados con tu Salud, cuarta temporada. Un espacio comunitario y participativo de promoción y prevención que busca acercar la toma de decisiones, el acceso y el autocuidado a quienes se atienden en la red asistencial. Recuerda que, ante consultas, puedes llamar al Fono Salud Responde 600-360-7777. 600-360-7777. Conectados con tu salud.